con distintas personalidades de la política mexicana y del mundo de la cultura, de los movimientos sociales, hoy por la tarde, donde vamos a celebrar también acá en Ciudad de México el aniversario número 40 del FMLN. México ha sido siempre una nación solidaria con nuestro país. Fue de los primeros en el mundo que reconocieron de manera formal y oficial la lucha del FMLN, la condición de fuerza beligerante, lo cual nos permitió pues trascender al mundo con una gran legitimidad internacional. Aquí también encontraron refugio decenas de miles de compatriotas que huían de la represión salvaje del régimen militar que operaba en El Salvador, allá en los años 70, en los años 80, todavía en los 90. Bueno, y todavía hoy en día México mantiene una postura de solidaridad con los perseguidos. Yo personalmente pues me encuentro acá en México en calidad de asilado político, cuando el gobierno mexicano, al ver la persecución que desató Nayib Bukele contra mi persona, contra mi familia, contra otros compañeros y compañeras del partido allá en El Salvador, ordenándole Bukele al fiscal Raúl Melara que fabrique casos totalmente imaginarios, ficticios, sin ninguna base, sin ninguna prueba, sin ningún vestigio de legalidad, pues entonces México me acogió hace unos meses y reconoció mi condición de perseguido político. Situación que después han seguido otras entidades, personalidades, y que hoy también la estamos llevando a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras entidades internacionales. Así que aquí estamos y me pueden contactar a través de las redes sociales o del correo electrónico que pueden ver los que lo ven ahí en la pantalla. Si no, pues a través del Facebook, del Twitter, de cualquiera de las redes sociales que más usan. Volviendo al tema, Pablo, efectivamente una de las características del capitalismo subdesarrollado, pero también de varias de las potencias económicas capitalistas mundiales, es la extrema concentración de la riqueza, que tiene como contraparte la situación de carencia y de pobreza de inmensos sectores de la población. Lo que tú mencionabas, no sé si estabas haciendo alusión al expresidente del Banco Central en el periodo anterior, que mencionaba que unas pocas familias concentran una riqueza de alrededor de 30,000 millones de dólares. Eso es mucho más, es 7,000 millones de dólares más que lo que produce El Salvador en un año. Y está concentrado en apenas una media docena de familias. Mientras un 80% de la población salvadoreña apenas puede poseer posiblemente un 5% de la riqueza nacional, que son los sectores populares, que son los sectores que apenas sobreviven con un salario mínimo o con menos del mínimo, o que simplemente están en la actividad informal, en la economía, vendiendo cualquier cosa, vendiendo ropa, vendiendo sorbetes, vendiendo cocos en la esquina, cortando césped en las casas, haciendo oficios domésticos sin que se les reconozca sus derechos a la seguridad social, a la salud, etc. Esos son los extremos a los que nos lleva el capitalismo, particularmente en su variante más salvaje, como es el neoliberalismo. La concentración extrema de la riqueza en pocas manos y la pauperización de enormes sectores de la población. Quiero citarles un dato. En esta etapa de la pandemia que arrancó allá por febrero en los Estados Unidos, cada día los millonarios
de ese país, los multimillonarios, generan utilidades adicionales de 4.000 millones de dólares cada día. En un dato que se conoció hace apenas un par de semanas, se establecía que, resultado de la pandemia, los ricos más ricos de los Estados Unidos son ahora más ricos en una cantidad de 800.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad astronómica. ¿Por qué eso ha sido posible? Bueno, porque ellos concentran en sus manos las empresas, el capital, el control de sectores económicos que han sido beneficiados por la pandemia, porque es mentira que todo el mundo ha sido víctima y ha sufrido con la pandemia. Hay empresas y corporaciones y actividades económicas que más bien han sido beneficiadas. Empresas cuyas acciones hoy se cotizan mucho mejor que allá por el mes de enero. Y eso pues se traduce en un aumento de las fortunas de estas personas. Al final del día, el problema no es que hayan millonarios. Ese no es el problema. El problema es que hay demasiados pobres. Hay demasiada gente con carencia de lo más fundamental para una vida digna, sin ingresos apropiados, sin atención a su salud, sin posibilidad de tener una educación digna y apropiada para los tiempos modernos, sin acceso a una vivienda en condiciones respetables, sin posibilidad de tener un seguro por desempleo, ya no hablar de la posibilidad de tener una pensión al momento de llegar a la vejez. En fin, una situación extrema que nos revela que el modelo del capitalismo que opera en los Estados Unidos y que es trasladado, calcado casi de manera exacta a nuestros países que son periféricos del imperio, pues no se traduce en un mejor nivel de vida para la gente. Lo estamos viendo en el caso de Chile. Chile se nos presentó por más de 30 años como el modelo a seguir en América Latina y para exportar al mundo. Se decía que en Chile todo funcionaba bien porque la economía se había liberalizado. ¿Y eso qué significaba? Que el Estado se había salido de las actividades principales en la economía. Ya no controlaba la energía, ya no controlaba las telecomunicaciones, ya no tenía control sobre las finanzas, se habían privatizado las pensiones, se había privatizado la salud, en buena medida se privatizó la educación. Y bueno, hubo un momento en que los niveles de insatisfacción de la gente ante la tremenda desigualdad que ese modelo genera, pues llegaron a un límite. Y justo hace un año explotó el descontento de la gente. Un descontento que hasta hoy, a pesar de la pandemia, el régimen de la derecha neoliberal chilena no ha logrado frenar. Al contrario, el movimiento de protesta que surgió de manera prácticamente espontánea, prácticamente sin conducción política, un movimiento diverso, un movimiento, pudiéramos decir, sin una cabeza definida, pues logró como siguiente paso que se convocara a un referéndum, a un plebiscito para discutir o aprobar un proceso constituyente, recrear o crear una constitución para Chile, porque Chile está viviendo bajo la constitución de Pinochet. Imagínense, Pinochet está muerto y enterrado desde hace varios años, pero su huella en la sociedad chilena y en la política chilena, tanto política de la gestión estatal como en la política económica y social, sigue presente y muy fuerte. Y los neoliberales chilenos defienden ese modelo pinochetista, que por un lado habla de prosperidad, de modernidad, habla de que Chile se convirtió casi en un país del primer mundo, al tiempo que en Chile vemos horrorosas escenas de desigualdad, de millones de personas que no tienen el acceso
a las condiciones básicas para una vida digna. Y todo eso explotó. Un buen día explotó. Se inició con el anuncio de un aumento a las tarifas del metro y prendió como pólvora la protesta. A pesar de la pandemia, que se ha prolongado ya por 7 meses, 7, 8 meses, el movimiento de resistencia y de protesta contra el neoliberalismo no ha bajado de intensidad, más bien logró recrearse utilizando más las redes sociales, utilizando métodos muy ingeniosos para expresar su protesta, cacerolazos, apagones, etc. Y dentro de prácticamente 15 días, el 25 de este mes de octubre, se realizará el plebiscito, donde el pueblo chileno va a decidir si quiere una nueva constitución. Hoy en día, más del 60% de los chilenos se inclinan a tener una nueva constitución que les abra una posibilidad de replantearse un pacto social en la sociedad chilena, porque el pacto social de Pinochet está en bancarrota. Solo favorece a una pequeña minoría que se han hecho multimillonarios, que han desarrollado actividades sumamente lucrativas, allá donde antes el Estado pues tenía el control principal de esos sectores de la economía. Ahí se inventaron las AFPs, que es una manera elegante de dejar sin una pensión digna a los trabajadores y trabajadoras. Ese modelo después lo exportaron a México, a Perú, a Colombia, a El Salvador. Y ahí vemos que también ya ese modelo de un sistema privatizado de pensiones está prácticamente ahogándose, no tiene viabilidad. Entonces, pues repito, retomando tus reflexiones, Pablo, la extrema concentración de riqueza que se da en los países, no solo adelantados, desarrollados, también en los países subdesarrollados, es una tremenda carga para la sociedad, porque le impide a la mayor parte de los ciudadanos el tener acceso a condiciones dignas de vida, los limita en la posibilidad de desarrollarse como seres humanos, de cumplir con sus aspiraciones de vida. Y no estamos hablando de que todos tengan que tener 1 o 2 carros, que todos tengan que viajar 1 o 2 veces a Disneylandia. No se trata de eso, sino de tener condiciones dignas en materia de alimentación, de salud, de vivienda, de educación, de seguridad social, tener acceso a la cultura, tener acceso a la recreación, no ser discriminados por su condición de mujer, por su condición de indígena, por su condición religiosa o por su preferencia sexual. Esos son temas que deben de quedar ya en el pasado. Pero si el modelo sigue enfocándose en otorgar privilegios a los que ya están gozando de altos privilegios y mantener a las grandes mayorías al margen de los beneficios de la economía, pues entonces seguiremos construyendo sociedades desiguales que tarde o temprano terminan en enormes explosiones sociales. Interesante, aquí de la tierra dice Israel, mira qué interesante, aquí en Maryland. Maryland dice, aquí la colonia de salvadoreños es bastante grande, gracias a la RTV Farabundo Martí Internacional por tener a este importante personaje que fue, dice, vicepresidente, pero hay que corregirlo porque fue presidente, o quizás también fue vicepresidente, pero aquí lo estamos presentando como presidente de la Asamblea Legislativa. Bueno, la cosa es, Sigfrido nos dice Israel, que llegó. Yo vine acá en 1986, aquí a los Estados Unidos de América. Hemos tenido gobierno ya del FMLN, pero no quisiéramos saber cómo vamos a hacer entonces
para cambiar